Hola, yo soy Gabriel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Indomable. El podcast en donde platico con especialistas para entender mejor temas que nos permitan tomar mejores decisiones. Las pólizas de seguro son importantes porque nos protegen de un desbalance económico en nuestra cartera en caso de algún siniestro. En el episodio de hoy me acompaña David de Jesús Gil Echeverría. David es subdirector comercial en Afirme Seguros. Es egresado de la licenciatura en Negocios Internacionales por la mejor universidad del sureste mexicano, la Náhuac Mayab. Antes de trabajar para Afirme Seguros, se desempeñó como ejecutivo y gerente comercial en aseguradoras como AXA, ABA y Banorte, mejorando la fuerza de ventas y diseñando nuevos productos para clientes importantes como American Express, Santander y Citibanamex. En este episodio, David nos platica sobre diferentes pólizas de seguro que debemos de contratar antes de los 30 años. También nos cuenta cuáles son los puntos a los que debemos de prestar mayor atención antes de firmar y contratar cualquier póliza para garantizar que proteja lo que más queremos. Cacho, bienvenido a Indomable. Es un gusto tenerte aquí, sobre todo que según la revista Forbes, Afirme Seguros es la segunda compañía en resolver a favor del cliente en la categoría de seguros para autos. Sí, Glory, pues muchas gracias por la invitación. Sinceramente es un súper gusto estar aquí para poder platicar contigo. Entonces, me gustaría que me cuentes, por favor, qué seguros son los que debemos de contratar a partir de hoy, preferentemente antes de los 30. ¿Cuáles son estas pólizas y qué características deben tener? Sí, pues mira, realmente hay muchas variedades de tipos o productos de seguro y todos te puedo decir que yo te puedo recomendar y que deberíamos de tener todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto es complicado que inclusive por el tema del recurso se pueda obtener todos los tipos de seguros, pero sí hay algunos. Y pensando en la edad y para el foro al que quizá nos podemos dirigir un poquito más, que recomendaría con mayor fuerza el poder adquirir desde ahora, ¿no? Lo decías ahorita, creo que sí vale la pena poder tener claro qué tipo de seguros debemos de tener antes de los 30 años. No pasa algo si ya tenemos más de 30, pero que tengamos esa conciencia, lo indicabas bien al principio, muy poca conciencia del seguro en México, datos como el 30% de los vehículos están asegurados en el país, menos del 10% de las casas están aseguradas en México, y esos son datos que realmente nos damos cuenta hasta que llega un episodio catastrófico o estamos en la situación donde realmente necesitamos ayuda. Yo, si estás de acuerdo y siguiendo la conversación, podríamos enlistar cuáles son los seguros que existen, los más básicos, por decirlo de alguna manera. Existen seguros muy sofisticados que, por supuesto, no van al foro quizá porque son muy particulares, pero podemos irlos enlistando y viendo qué nivel de importancia le podemos poner de contratación y ya entender el detalle de qué funciona, cómo nos funciona, qué te recomendamos para que tengas, ¿no? De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la famosa AMIS, en México, únicamente 1 de cada 3 vehículos está asegurado. Y según Lisa Insurtech, en México solo 1 de cada 10 mexicanos cuenta con al menos una póliza contratada. Y lo compara con Chile, que pues en promedio los habitantes en Chile tienen 3.9 pólizas contratadas por habitante. ¿Cómo te quedas? Es un dato súper duro. Yo hace un par de años que tuve la oportunidad de estar en un foro de LATAM, platicaban y mencionaban que en otros países de Sudamérica no hay que irnos a Europa, que es normalmente la comparación de que son mejores que México. No necesariamente. Decías ahorita Chile, también países como Argentina y Brasil tienen un indicador de seguro de auto, que es el que estoy seguro que a la mayoría se nos viene de primer momento. Tienen una contratación del 70-80%. Te hablaba que en México estamos en el 30%. Se han hecho varios esfuerzos, seguramente los identificamos como seguro obligatorio, ¿no? Han puesto en años recientes un seguro obligatorio. Hoy, si tú quieres ir a hacer un trámite a la policía, requieres un seguro, ¿no? Por supuesto, como buenos mexicanos hemos encontrado siempre el ingenio para no tenerlo vigente y pagado, ¿no? Siempre hay formas, pero sinceramente creo que es lo que nos identifica de alguna manera como mexicanos, desafortunadamente en esa parte,
sí es recomendable el impulsar mucho. Las autoridades lo han intentado sin mucho éxito, pero creo que a través de este tipo de foros podemos ir mostrando o pidiéndole a la gente realmente que lo hagan. Y podemos platicar más adelante un ejemplo cuando nos metamos a la parte de auto, por qué es tan triste darse cuenta que no hay un seguro de automóvil, ¿no? Claro. A ver, ¿quién puede contratar un seguro en México? ¿Son seguros nacionales? Como mexicanos podemos contratar un seguro internacional. ¿A partir de los cuántos años podemos contratar una póliza que nos proteja pues como personas? Sí. Pues, bueno, el tema de la edad creo que es más sencillo de resolver a partir de la mayoría de edad. Naturalmente es a partir de la mayoría de edad que puedes demostrar la propiedad de algo, que tienes una identificación, por ponerlo de alguna manera. Este, Sin embargo, puedes ser menor de edad y tener un seguro. Por ejemplo, el tema de gastos médicos, pues puede ser mamá, papá y asegurar a sus hijos, ¿no? Por supuesto, eres susceptible al tema de seguro. Ese sería, digamos, el seguro más emblemático a nivel familia, el de gastos médicos. Por ejemplo, un seguro de vida, los menores de edad no son susceptibles en México a tener un seguro de vida. ¿Por qué? Porque posiblemente o presta la posibilidad de darle un mal uso y que inclusive los beneficiarios sean los mismos padres, y te puedes imaginar las historias de terror que pudieran suceder bajo un escenario de este tipo. Entonces, depende de cada tipo de seguro, es el acceso al que hay. Refiriéndose a la edad, yo diría mayores de edad, excepción de gastos médicos. Y en tema de alcance territorial, te diría que naturalmente los seguros en México son en el territorio nacional, el alcance es nacional, pero por supuesto existen seguros y los podemos nombrar, ¿no? Como de viajero, pues si te vas necesitas un travel que te cubra en el extranjero y lo contratas con esas características. Pero ven acá, entonces podemos contratar seguros a partir de los 18 años, por los motivos que acabas de enunciar, a menos que sea una póliza familiar o cómo se llama. O sea, mi papá me puede asegurar o sea, si soy menor de edad, me pueden mis familiares a través de una póliza familiar, pero ¿qué pasa cuando yo tengo 18 años? O sea, ¿cuenta como que yo he tenido esa misma póliza antes? Sí, sí, Ok. o sea, naturalmente nos imaginamos mamá, papá o algún padre y el seguro del hijo. Pero yo como papá, si no quiero asegurarme, puedo asegurar solamente a mi hijo. O sea, no van pegados, ¿no? Sí se puede asegurar a un menor de edad y él cuando llegue a la edad a la mayoría de edad, pues por supuesto puede seguir con el mismo seguro. No hay una limitante. Me refiero más bien al tema de quién puede ir frente a una compañía de seguros a solicitar un seguro. En este caso, un menor de edad no lo podría hacer, sí a reflejo o a solicitud de un padre. Perfecto. A ver, ¿cuáles son las pólizas que sí o sí debemos haber contratado desde el día uno que cumplimos 18 años? Pues mira, a los 18 años yo te puedo decir que sí, que también nos falta mucho en México la cultura del ahorro. Yo te diría que la póliza por sí que más le puedo recomendar, sobre todo a los jóvenes que tendrían ya hoy 30 o 40 años, que seguramente no van a tener un beneficio de pensión muy favorable como conocemos, yo recomendaría la póliza de ahorro que tiene un componente de seguro, y esa es la estrategia que han utilizado las compañías para poder incursionar un tema financiero dentro de los seguros. Esa sería la póliza de seguros que recomendaría. ¿Qué es eso de la póliza del ahorro? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Esta póliza funciona muy sencillo. Es un producto de vida, un componente de vida para el registro ante la comisión, pero que te funciona como 100% ahorro o un ahorro puro, de tal forma que el dinero que tú le vas metiendo a esta póliza, una pequeña parte se va al componente del seguro y la grandísima parte del dinero se va a un componente de ahorro que varias compañías las utilizan o utilizan este recurso y lo invierten para generarte algún tipo de rendimiento. ¿Qué diferencia hay entre ahorrar a través de una póliza de esas que nos acabas de describir y de ir al banco y meter el dinero a la inversión? Bueno, pueden llegar a ser similares. O sea, en el portafolio de seguro de ahorro, por llamarlo de alguna manera, tienes tres escenarios: uno conservador, uno intermedio y uno agresivo. El conservador lo podemos comparar con los CETES, que sería
el tema más fácil de entender de los bancos. Te podría decir que funciona muy similar. El intermedio es donde ya puedes diversificar entre una parte de tu dinero se va a los CETES y otra se va a una inversión que es, por supuesto, o que tiene un componente de riesgo. Al entrar a una bolsa o al entrar a un tema financiero, por supuesto hay un riesgo. Ahora, estas pólizas y esta explicación del seguro de ahorro no te puede garantizar, no garantiza el dinero, como tampoco un banco. Por supuesto, hay temas de inflación, hay temas, muchas variables que pueden, aunque tú tengas el dinero y te ofrezcan cierto porcentaje de rendimiento, que no sea garantizado. Eso no existe. Pero sí te dan una historia, y si el ejemplo es tú estiras una liga en México y ves de hoy a 20 o 30 años atrás, a pesar de las grandes problemáticas económicas que ha pasado el país, realmente el dinero entre altas y bajas hoy te podría generar un rendimiento, y si tú lo estiras para adelante te daría un rendimiento. A ver, si entendí bien. Inviertes en esta póliza que puede ser similar a la del banco. Te va a dar un rendimiento si es conservador. ¿A qué te refieres conservador? O sea, que no hay riesgo. O sea, yo como cliente no puedo perder ese dinero. Pero cuando mencionas que no me garantiza es, sí, bueno, yo me imagino que esas pólizas, ahorita nos vas a platicar un poquito más, tú metes dinero y esa misma cantidad que metí me la van a dar más un rendimiento determinado. Pero cuando se dice que no está garantizado es porque no sabemos. Para empezar, ¿cuál es el plazo de estas pólizas? Ese era lo siguiente que te iba a comentar. Ok. Este tipo de pólizas no es una póliza a corto plazo. Ok. O sea, el objetivo de este tipo de seguros es a largo plazo. Y por eso mencionaba al inicio el tema del retiro. Por supuesto, ahorita no estamos, o la gente entre 25 y 40 años, muy cerca del retiro. Lo que estamos pensando con estas pólizas, hay planes desde los 5 años hasta los 25. Así funcionan los planes. La recomendación es tomar el de 25, y si tú lo sacaste a los 18 años o a los 20, vas a tener 45 años o 50 cuando llegues a la edad límite de esta póliza. Sin embargo, puedes seguirla pagando hasta la edad de jubilación que se conoce en México de los 65 años. Pero cuando dices que no está garantizado es porque a pesar de que yo tenga por los 25 años esta póliza, tú no sabes en 25 años cómo va a estar la situación económica de México. Entonces, aunque ahorita te digan, no, que tú ahorras las famosas de, no, que te dicen desde 1,000 pesos al mes y a tantos años, 4 no sé cuántos millones, creo que es lo más chico, ¿no? Y si ahorras 1,500 son 20 millones, no sé. Pero 20 millones en 25 años pueden ser el equivalente de lo que hoy conocemos como 100,000 pesos. Sí. Y con 100,000 pesos no te retiras. Bueno, de que te retires, pero no veas cómo, la verdad. Entonces, ¿cómo podemos? Yo quiero saber tu opinión. ¿Estas pólizas valen la pena? ¿Nos recomiendas contratarlas, sí o no? ¿Y cómo podemos estar seguros de que el rendimiento que nos va a dar la póliza determinada realmente vaya a ser al menos mayor a la inflación? Ahorita mencionaste la palabra, ¿no? La inflación. Dentro de los componentes de esta póliza hay una variable que tú puedes seguir ahorrando con inflación. Es decir, si tú el primer año que contratas tu póliza por 1,000 pesos mensuales, que son 12,000 pesos al año, le pones la inflación de tal forma que conforme avance el tiempo te vamos a ir cobrando 1,000 pesos más la inflación. Y luego al otro año 1,100 pesos más la inflación. De tal forma que vas a llegar al año 25 a lo mejor pagando 5,000 o ahorrando 5,000 pesos, ¿no? ¿Qué tan recomendable es? 100%. Hoy hay casos ya donde la gente está cobrando estas pólizas de 25 años atrás y se están llevando justo los cálculos de rendimiento que hoy te explican que pueden ser alrededor del 13% sobre tu inflación, que también la vas tú amortizando con tus pagos. Entonces, si ese ejercicio que dices de 1,000 pesos, yo habré ahorrado 300,000 míos y me entregan 1,500,000 de pesos, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí son ejemplos reales y sí sucede. Ahora, cuando te digo que no es garantizado es porque, por supuesto, entra a un nivel de riesgo donde cualquier cosa puede suceder, pero te mencionaba que a 25 años atrás o 30, ni en el mismo México ha sucedido algo tan grave, a pesar de que han habido temas, que nos comprometa a ese rendimiento.
Entonces nada nos garantiza si contratamos esta póliza que nos vamos a retirar dignamente con eso porque dependemos de factores pues, económicos globales o nacionales. Naturalmente sí, Ok, pero la historia indica que no ha habido un tema que ok, te condicione esta parte. muy bien. Es posible, pero no ha pasado hasta ahora. Correcto. Muy bien. Ahora, si nosotros vamos a contratar una de estas pólizas, ¿a cuántos años lo sacamos? ¿Todas te dan 13% arriba de la inflación cada año o cómo es eso? A 25 años es lo recomendable. Lo puedes hacer desde 5, 10, 15, 20 o 25, ¿no? O más, como te mencionaba. Lo recomendable es hasta la edad de jubilación. O sea, esa es parte de la esencia en la que fundamenta este producto para cuando tú te puedas jubilar o el retiro, tengas estos recursos para hacer frente. Hay ejemplos y aquí en Yucatán se usa mucho como un ejemplo. Muchos canadienses vienen a Mérida a comprar casas en la playa y a hacer su retiro. Gran parte de estos recursos son de pólizas que estas personas, desde hace muchos años antes que en México tuviera el boom, que ya tiene algunos años, utilizaban. Entonces, no es un tema nacional, no es un tema de que si a México le va bien o no, porque este dinero naturalmente lo absorben compañías multinacionales que lo invierten no en México, lo invierten en otros mercados, ¿no? Entonces, no si a México entra en crisis, tu dinero se compromete, sino es un tema mundial, ¿no? Y para que entre una crisis mundial que hemos pasado y estamos en una, por ejemplo, de salud y que ha generado un impacto económico, tampoco ha hecho estragos en este sentido, ¿no? Ahora, ¿dónde contratamos estas pólizas? ¿Con qué compañía? ¿Nosotros escogemos qué tan agresivo va a ser? ¿Cómo es? Sí, hay varias compañías que lo ofrecen. Hay compañías como Allianz que ofrecen este tipo de seguros, pólizas compañías que están muy dirigidas al tema de vida, por eso te indicaba que tiene ese componente de vida. Monterrey New York Life, MetLife seguramente tiene un producto similar de este tipo. Sobre todo este tipo de compañías lo ofrecen y que son las que lideran en ese sentido el mercado. Eh, Esas son las que usualmente y las que emprendieron principalmente este tipo de productos y son las que hoy te ofrecen un catálogo. Por supuesto, cada una te da algún diferenciador, pero la clave está, para mí, en que sea más un componente de ahorro que un componente de seguro. Justamente MetLife aparece como la segunda compañía aseguradora en resolver a favor del cliente en la categoría de seguro de vida. Es líder en el tema Ok. de vida. Y entre MetLife y Allianz, ¿cuál te gusta más? Yo personalmente Ujú. me identifico más con la de Allianz ¿Por qué? porque tiene un componente más de ahorro que de seguro. Ok. Son muy similares, no cambia en realidad y no te podría a lo mejor dar un ABC de diferencias, pero la de Allianz tiene un componente importante de ahorro. No es, si tú quieres un seguro de vida, yo te recomiendo que compres un seguro de vida. Si tú quieres ahorrar, porque mucha gente me ha mencionado y me dice, no, es que yo en 5 años ya quiero tener 5 millones de pesos. No es este el tipo de producto. A lo mejor tú tienes que comprar un terreno y ver si en 5 años vale 5 veces más, ¿no? Ese es el tema que hay que tener claro, ¿no? Es un tema de ahorro a largo plazo. Perfecto. ¿Cuál es? Entonces, número uno, de vida. Mientras más pronto comencemos, mejor. Sí. Pero si son, por ejemplo, de 25 años son 25 años, ¿no? O sea, da igual si lo empiezo a los 18, a los No 20, a los importa, si 30. lo empiezas a los 25, a los 50 los cobraste y puedes seguirte hasta los 65 Ok, y esos ok. 3 millones que te dio el ejercicio de la hojita que naturalmente te muestran, pues no van a ser 3, pueden ser 8 porque te seguiste Ok. 15 años más, ¿no? Perfecto. Muy bien. Segundo. O sea, segundo seguro que nos recomiendas El segundo contratar. seguro que yo les recomiendo, no puedo no decir que tendrían que ser los gastos médicos mayores. O sea, el gasto médico mayor y ¿Qué es el gasto médico mayor? Porque los jóvenes no entendemos qué es mayor, menor, intermedio, qué onda con eso. Es la consulta. el gasto médico mayor principalmente busca o tiene como objetivo cubrir eventos, por supuesto, desafortunados, ¿no? En el que tenga que haber un gasto superior al gasto normal que tú puedes tener, como ir a una que te cortaste el dedo o que te lastimaste un diente, ¿no? O sea, que por supuesto ofrecen asistencias de este tipo. Hay gastos médicos menores, como decías, y los gastos médicos mayores requieren, por su naturaleza, en la mayoría, una hospitalización o llegar a un hospital para tener
una mejora. Ahora, hay mucha polémica con este tipo de seguros, porque siempre escuchas en redes sociales que alguien publica, también hay que ver qué tan cierto sea, porque yo siento que todos cuentan una parte y no todo, pero de que escuchas de que a fulana de tal no le quisieron hacer válido esto, le internaron por no sé cuánto tiempo y que no lo cubre el seguro. Entonces, hay diferentes coberturas en este tipo de seguros, sí o no. ¿Cómo podemos escoger la que más nos conviene? ¿Cómo cuánto cuesta un tipo de estas pólizas? Bueno, ya dijiste que es a partir de los 18 años que podemos contratarla a nuestro nombre y antes de los 18, pues que nos contratan nuestros papás. Pero he escuchado que hay ciertas enfermedades que te las van a cubrir o no, dependiendo de cuántos años tú tengas con esta póliza. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, nada más para totalmente aclarar, esta póliza la puedes tener desde tu nacimiento, ¿no? O sea, esta póliza, una mujer embarazada que cuenta con un seguro de gastos médicos, al dar a luz, deberá reportar a la compañía de seguros el nacimiento del bebé y tiene seguro, ¿no? Porque hay muchos bebés que nacen y pueden nacer con un problema en el momento del parto y vienen asegurados. Eso viene automático. El embarazo, o sea, el parto, sí cuenta como gastos médicos mayores. Sí, sin embargo, lo que las compañías hoy hacen, desde hace mucho tiempo, es dan una indemnización. ¿Qué es eso? Desde que contratas la póliza, yo te digo cuánto te voy a dar. No me importa si das a luz en una entidad del Seguro Social y no te cuesta un peso. Yo te voy a dar una cantidad de dinero para que le hagas frente al parto. Entonces, es indemnizatorio. Ese es un indemnizatorio. Yo te doy el dinero que previamente acordamos en el contrato de seguro y tú puedes hacer con él lo que quieras. Si te quieres ir de viaje, lo puedes utilizar. O si te sirve para pagar la mitad del parto porque preferiste irte a un hospital de renombre, pues te sirve, ¿no? Muy bien, entonces a diferencia de las cirugías que he escuchado que le facturan a nombre del cliente y luego el asegurador le reembolsa, no, es un monto acordado y listo, te lo dan, haz lo que él con el que quiere. Ese monto, ¿quién lo fija? Las compañías de seguro tienen previamente establecidos sumas aseguradas, ¿no? Pueden ir desde los 25,000 pesos y tú inclusive puedes solicitar incrementar esta suma asegurada, por supuesto con un costo a la póliza. La puedes llevar, por poner un ejemplo, a 50,000 pesos. Entonces puedes recibir esos 50,000 pesos, 25,000, y estos los recibes inclusive antes del parto. O sea, aproximadamente a los 7 meses de embarazo, tú ya puedes comenzar a documentar. Es evidente que estás embarazado con la documentación que presentas y se te hace el pago de la indemnización. De la indemnización. Oye, a ver, si yo toco madera, contrato en mi póliza de seguro de gastos médicos mayores, Dios no lo quiera, me detectan un cáncer mañana y me tienen que hacer quimioterapia, aunque no es cirugía, ¿lo aplica? Aquí entra una parte importante que se llama enfermedades preexistentes. Tú puedes contratar el seguro en el momento que quieras, pero no puedes reclamar una enfermedad si ya la tenías, aunque no lo supieras. O sea, si tú ya tenías una enfermedad antes de la contratación del seguro, y eso por supuesto los doctores lo pueden determinar, es el momento en el que las compañías tienen la posibilidad por el contrato en condiciones generales de rechazarte el siniestro. Y en muchas de esas ocasiones, regreso a lo que mencionabas al principio, la gente se queja y dice, no cubren, no sirven los seguros, no contraten seguros, no pagan tal compañía, y vas a escuchar que todos se van a quejar de alguna compañía. En ocasiones podrán tener razón y es por eso que existen instancias que resuelven este tema, ¿no? Pero en muchas ocasiones es por desconocimiento realmente de cuándo debes de poder reclamar, cómo reclamarlo y qué es lo que traen tus condiciones generales que no leemos naturalmente o no nos asesoramos bien con una persona que te diga, oye, tienes algún tipo de padecimiento preexistente porque a partir de hoy no te lo va a cubrir. O hay otra cosa, y ya me adelanté, son los periodos de espera. Un cáncer sí puede, o sea, una enfermedad tú la puedes reclamar después de algún tipo de periodo de espera que cada compañía determina desde su contratación. Un ejemplo muy sencillo, una cirugía de rodilla. Tú puedes estar lesionado del ligamento, puedes contratar tu póliza y tienes que esperarte 12 meses para que puedas reclamar un tema de cirugía.
pero sí lo puedes reclamar. Son los periodos de espera que manejan las compañías. Entonces, por eso, mientras más jóvenes, mejor para cumplir los periodos de espera y que no empiecen los achaques, porque me imagino que pues mientras más grande estés, pues más va a ir incrementando la póliza. Por supuesto, la variable que genera el precio es la edad, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo de enfermedades puedes obtener. Pero eso no significa que digas, pues a partir de los 40 que ya me puedo empezar a sentir mal o que ya me va a dar estragos la vida, voy a contratar un seguro de gastos médicos, porque hay casos y conozco gente que ha usado en un año, con 30 años de edad, cerca de $1,000,000 de su suma asegurada en gastos médicos. O sea, hasta que no estás ahí realmente no le puedes dar el valor que merece una póliza de gastos médicos, a pesar de que, por supuesto, tú contribuyes en alguna parte con el pago. ¿Cuánto cuesta una póliza como la de seguro de gastos médicos mayores? Yo me imagino que dependiendo de lo que incluya, pero la más básica, digamos así. Una cobertura que tenga una suma asegurada de al menos $5,000,000, que es muy básico, puede ir de 5, 10 o hasta los $100,000,000, que son pólizas que antes se le conocía como sin límite. Ya no está permitido el manejar el sin límite, pero te ponen $100,000,000. El registro de un siniestro más grande en México no debe de estar arriba de los 20 o 30 millones de pesos. De tal forma que si tú tienes una suma segura de $50 millones, muy seguramente estás cubierto para cualquier eventualidad. Ahora, el precio. El precio, y pensando en que todas tienen las mismas condiciones, dependerá de la edad y debe de andar un bebé que recién nace, y que no significa que no pueda tener algún padecimiento de nacimiento. También ellos son susceptibles y hay muchos casos donde nacen con algún tipo de padecimiento. Puede ir desde los 4 a los 6,000 pesos, por ejemplo, al año, anuales. ¿Y uno de 18 años? Alguien de 18 años deberá de andar entre los 10 o 14,000 pesos. Vamos a ponerle bajita la mano, 10,000 pesos. Anuales. Ahora, son 10,000 pesos anuales por una cobertura de 5 millones al año. Correcto. O sea, no importa el número de siniestros, pero son 5 millones. Es correcto. Ahora, ¿qué características nos recomiendas tú vigilar o que debe de tener esa póliza? Para que tú veas la póliza y digas, esta es una muy buena póliza. ¿Cuáles son como los rubros que debemos de tener mucho cuidado y qué valores deben tener estos rubros para que no nos vengan a chamiquear nuestro asesor en caso de que no se decidan ir contigo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Algo importante que tiene una póliza de gastos médicos es que hay dos componentes que son invariables y que hay que conocer desde que lo contratas. Uno es el deducible y el otro es el coaseguro. ¿Qué son cada uno? El deducible es la participación que tiene que tener el asegurado o que va a tener un asegurado al momento de un siniestro. Hay coberturas como que pueden funcionarte para eliminar el deducible. Eliminación de deducible, tú lo contratas desde que solicitas tu póliza, y si tienes un accidente, ejemplo, te rompes un brazo, te atiendes y no pagas absolutamente nada. Ahora, el coaseguro, después de haber pagado el deducible, que es invariable, hay otra participación que tiene que tener el asegurado, que usualmente en gastos médicos es del 10%. ¿10% de qué? 10% de la reclamación. Es decir, si tú reclamas, o bueno, el gasto total de tu padecimiento es de 100,000 pesos, sobre esa suma asegurada reclamada se aplica el coaseguro. Entonces tengo que pagar, si fueron 100,000 pesos, mi deducible, que es un porcentaje fijo. El deducible es un porcentaje fijo y que con él puedes jugar para mover el precio. A mayor monto de deducible, menor costo del seguro. A menor costo del deducible, más te cuesta el seguro. Nos conviene agarrar un deducible menor, aunque la póliza sea mayor. ¿Qué te puedo recomendar yo? Exacto. Si eres joven, hablemos de... ¿Qué es joven? Hablemos de nacimiento, por decirlo así, hasta los 40 años de edad, donde efectivamente es menos posible que tengas algún tipo de padecimiento, no así un accidente, pero por eso se recomienda la eliminación del deducible por accidente, es tomar un deducible alto para que pagues menos. ¿Qué significa? Que es menos probable que utilices la póliza
Entonces pones un deducible alto para que pagues menos al año, que es menos probable que lo tengas que utilizar y desembolses menos dinero. Si eres una persona mayor, y ya no mencionemos los de 40, a lo mejor 50, 60 años, sí se recomienda, a pesar de que el costo va a ser importante, tener un menor deducible o un deducible intermedio que normalmente se mueve entre los 15 y los 18,000 pesos para que tu póliza mantenga una prima y tú también no tengas que estar pagando en los años que te queden por vivir deducibles de 25,000 pesos y los mantengas en un rango de 15 a 18. Claro. ¿Por qué si yo estoy pague y pague? Digo, porque las pólizas de seguro de gastos médicos sé que se pagan continuamente. Si las dejas de pagar, lástima Margaret, bailo todo lo que has pagado antes y empezamos desde cero. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Muy bien. Ahora, ¿por qué si llevo pagando años mi póliza me cobran las aseguradoras una participación? O sea, debe ser de que ya lo pagaste, tu póliza, te accidentaste, listo, que te devuelvan. ¿Por qué es así? Invariablemente, o sea, el análisis del seguro para el cobro tiene que tener considerado un riesgo catastrófico. Las compañías, ¿qué hacen? Aseguran y siempre prevén tener el siniestro. Ellos no pueden saber si aseguran a 100 personas, si 5 van a reclamar o si van a reclamar 50. Entonces ellos tienen que tener una reserva para poder atender estos gastos. Entonces, no importa si tú ya lo hiciste por 30 o 40 años, yo siempre te voy a tener como compañía de seguros un deducible y un coaseguro. Inclusive el coaseguro y el deducible lo vas a tener que pagar si tienes padecimientos distintos. Es decir, si reclamas una apendicitis, tienes tu coaseguro. Si reclamas un cáncer, tienes otro coaseguro. Si reclamas un cáncer, te liberas del cáncer y regresas a tener cáncer. O sea, si reclamas el mismo padecimiento, solamente se paga una vez el coaseguro. En ese sentido, sí te ves favorecido, pero si tienes diferentes enfermedades, es un deducible o coaseguro por cada una de ellas. Conforme se vayan apareciendo en la vida. Correcto. Eso no lo sabía. Pensé que por cada siniestro, por así decir. Solamente una vez pagas por el mismo padecimiento. Muy bien. Entonces son 10,000 pesos al año. En el de vida no hablamos como cuánto es alguien de 18 años a 25 años. Es que en vida hay otras variables. Existen, te podría yo mencionar 3 tipos de seguros de vida. Hay seguros temporales. Tú puedes contratar un seguro de vida por 1 año, por 5 o por 10 años. ¿Qué significa? Si contratas por 1 año, tú vas a hacer el pago de la prima y ahí es donde entra la variable del costo, porque no es como el gasto médico que te cubre en general una suma asegurada y cada año lo vas renovando. Aquí tú puedes hacer temporales, como su nombre lo dice, y te podrá costar en función a la suma asegurada que tú pidas. Si quieres 100,000 pesos de suma asegurada o quieres 2 millones de pesos de suma asegurada, ese será el costo, cruzándose con tu edad. Esas serían las variables. Ok, muy bien. Entonces vamos a dejarlo así. El de gastos médicos mayores, muy bien, ya nos dijiste que es importante enfocarnos en el deducible y en el coaseguro. Y estos dos factores van a variar en el valor de la póliza y por ende, pues la suma asegurada. Pero ahorita le estamos tasando a 5 millones, que es como una cantidad mínima buena. Una básica que te puede funcionar. Las compañías normalmente te ofrecen mucho mayor suma asegurada. El mover una suma asegurada tampoco te encarece el costo. Realmente es marginal el incremento. Es decir, si tienes 5 millones y pides una de 50, que es 10 veces más, no va a subir 10 veces más el costo de tu póliza. Realmente es marginal. Usamos un ejemplo de un mínimo, pero si te vas al mercado, normalmente deberá de andar entre los 20, 50 o 100 millones de pesos de suma asegurada. Ok, ahora, ¿qué hospitales entran en esto? ¿Son unos específicos o es en el que yo quiera? Esa es otra de las partes importantes que debes de observar al contratar una póliza. ¿Cuáles son? Y lo manejan las compañías como nivel hospitalario. Tú puedes contratar con las variables que ya hablamos de edad, suma asegurada, fijas tu deducible, sabes cuál es el coaseguro. Ahora tienes que saber qué niveles hospitalarios te ofrece cada una de las compañías y ahí dependerá de la red de acceso que tenga cada una de las compañías de seguros, que en su mayoría es similar. Y te pongo el ejemplo. Una red hospitalaria básica, pensando en Yucatán, en Mérida, podrás tener hospitales
de una gama baja, de tal forma que te puedes atender en algún hospital de un nivel bajo. Si te vas a un nivel hospitalario intermedio, a lo mejor podrás tener acceso a hospitales de un nivel de atención intermedia que podemos conocer en el mercado y te puedes ir por un nivel hospitalario alto. ¿Cuáles son los de intermedios para que sepan los que nos están escuchando? Digamos que un clínica pensiones, por mencionar de ese tipo, son los que normalmente los vas a tener en cualquier póliza de seguros. Si te quieres ir un escalón arriba, a lo mejor tienes un Clínica Mérida, y si te quieres ir al tope más alto, tendrás el famoso Star Médica o el Faro, por decirte un ejemplo. Ok. Es importante también conocer cuáles son sus doctores, porque muchas veces el mismo doctor está en los tres y pues si está en el más barato, pues se agarran la póliza económica. Pero más o menos son las categorías. El Faro me imagino que es lo más elevado. Ese ¿no? se encuentra en el rango más alto. ¿Y Star Médica también o no? Correcto. Muy bien. Otra variable adicional del nivel hospitalario son los tabuladores médicos. Por ahí mencionabas ahorita que si el mismo doctor opera en uno u otro hospital, por supuesto te puede funcionar. Pero eso no siempre lo sabes y no sabes qué padecimiento vas a tener, si necesitas un cardiólogo, un urólogo, lo que fuera, ¿no? Entonces, hay también tabuladores médicos. ¿Qué significa? Hay niveles de precio que cobran los doctores y en clínicas con mayor o menor prestigio. Habrá un doctor que cobre 20,000 pesos por una cirugía y habrá un doctor que por la misma cirugía cobre 50,000. ¿Qué hacen las compañías de seguro? Ponen un tabulador y te dicen, yo te voy a pagar hasta aquí. No es ilimitado. Yo le voy a pagar honorarios médicos al doctor hasta aquí. De tal forma que tú podrás también jugar al contratar tu seguro con un nivel de tabulación mayor o menor. ¿A qué te arriesgas o qué debes de tener en conocimiento? Es que si tienes un tabulador básico, puedes llegar con un doctor, dependiendo del hospital, que cobre 30,000 y si tu tabulador está en 15, los otros 15,000 pesos los tendrás que pagar tú. Realmente son temas que son muy importantes conocer. Son los 15,000, o sea, la diferencia del tabulador más lo del coaseguro más lo del deducible. El deducible y el coaseguro es invariable. Y los gastos de honorarios por exceso también dependerán de cada uno. Ok, es importante tener en cuenta para que luego no digan que no se nos dijo o que luego anden ahí publicando que no sirven. Eso, como dijo Cacho, hay que leer los términos, condiciones que nunca lo leen. Y luego quedan, ¿verdad? Sí Así quedan. Te vienen a reclamar tus clientes de que, oye, que ese taca, o nada, no te ha pasado. Pues siempre va a haber gente que tenga ese tema, siempre va a haber gente que no se sienta conforme y que crea que tiene la razón o que sea difícil de explicar, porque sinceramente así como podemos levantar la voz para que investiguen, tampoco es sencillo. O sea, ahorita estamos hablando de un tema muy por encima, hay muchísimas variables y por supuesto hay que tener en cuenta que cuando alguien llega en esta situación está en un momento complicado. Entonces, sí hay que estar, yo lo que recomendaría 100% es que vayan con un buen asesor de seguros y que conozcan bien las condiciones que aplican en cada una de sus pólizas. Y o sea, te lo iba a preguntar más adelante, pero ¿qué onda? O sea, ¿es mejor contactar o contratar la póliza directo con un asesor o con la compañía? Las compañías ya no ofrecen seguros de manera directa, muy difícilmente. Normalmente lo ofrecen porque no tienen la estructura. O sea, tú no vas a poder estarte yendo a parar a la compañía de seguros a pedirle que te explique o que te resuelva un tema con el hospital, con el ajustador o con el tipo de seguro que tengas. Por eso se opta, y hay muchos canales de distribución, pero el más tradicional para el tipo de seguro individual que estamos platicando es el de agentes o asesores, ¿no? Entonces ellos, con una previa autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a través de un examen, tienen cédula para poder vender diferentes tipos de seguro, por supuesto con un conocimiento para poder asesorar. Entonces hay que ir con un asesor de seguros. ¿Cómo puedo saber si el que me está intentando vender mi póliza es un asesor certificado? Claro. Pues pidiéndole su cédula, ¿no? O sea, nadie lo hace. Te puedo decir que es muy difícil que alguien, oye, a ver, muéstrame tu cédula. Es como que diga, soy arquitecto y le pida su título. Pues a lo mejor lo haces de una manera intrínseca sabiendo que tiene un despacho y a través de eso lo contratas, ¿no?
¿La póliza del seguro de accidentes es lo mismo que la de gastos médicos mayores o es diferente? Existe seguro de accidentes personales. Por ejemplo, ese se utiliza mucho en los colegios. En las escuelas, el colegio de alguna otra manera es responsable de lo que le pueda pasar a todos los alumnos en su colegio. No van a contratarle un seguro de gastos médicos porque ese te ampara en tu casa, en el colegio y en tu vida. Pero sí puedes contratar un seguro de accidentes personales o AP que te cubra por un margen de suma asegurada a lo mejor muy pequeñito, pero son justo accidentes muy pequeños, ¿no? Se abrió la frente, se cortó, se golpeó, lo que fuera, y tienen una suma asegurada muy pequeñita, funcionan muy similar al de gastos médicos, pero solamente dirigido posiblemente a un sector o a una parte de tu vida, por decirlo de alguna manera. Muy bien, entonces ya vimos el de vida, el de gastos médicos, no, perdón, el del retiro, el de gastos médicos, ¿cuál otro? Otro que yo sinceramente recomendaría, no sé si lo pusiera o lo debemos de considerar en tercer lugar, pero sin duda es importante, si es el de vida. Muchos creen que el seguro de vida se debe de contratar hasta que ya estás más cerca de allá que de acá. ¿Por qué? Porque uno busca naturalmente dejar un beneficio. No debería de ser así. Inclusive el seguro de vida, mientras más joven lo contrates, por supuesto va a ser más económico y dependiendo de las modalidades que puedas obtener de este seguro, podrás llevarlo a una edad hasta los 99 años en el que puedas pagar inclusive mejores primas que si lo contratas en una edad adulta. Pero el de vida, ¿de qué nos asegura? O sea, la vida. O sea, si te mueres, es una compensación para los que dependen económicamente de ti. Entonces, ¿no? ¿Es así? Sí, Ok, pero sí hay diferentes tipos de cobertura. Hay muchas coberturas en un seguro de vida. En un seguro de vida está la básica, que es el fallecimiento, ¿no? ok. Fallece la persona, hay una suma asegurada y se le entrega a un beneficiario. Pero también hay otras variables que son interesantes conocer. Por ejemplo, la muerte accidental. Las compañías te ofrecen doble indemnización por muerte accidental. Si falleces en un accidente de tránsito, si tu suma asegurada es de $1,000,000, te pueden dar el doble de suma asegurada, bueno, al beneficiario. Y hay otras coberturas como invalidez. La invalidez también, que se llama invalidez total o permanente, te permite hacer el cobro de esta suma asegurada si tú tienes un daño que es irreversible. Es decir, que ya no puedas caminar, que ya no puedas hacer, que determinado por la institución de salud determine que es inválido total o permanente. Se quedan tocados, como dicen. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro? El de vida. Me mencionaste, planeando este podcast, me mencionaste uno de casa que me pareció muy interesante, que nadie asegura casa, pero aseguran su vehículo que cuesta mucho menos. Creo que estos dos, el seguro de auto y el de casa, creo que los dejamos bien al final, por ponerlo de alguna manera, Va. porque son los más, o sea, el de auto es el más común y algo que se usa mucho en el tema de seguros es, la gente asegura su auto, aunque ya vimos que solamente el 30%, pero asegura más su auto que su propia casa. Y tu auto vale 300, 400 mil pesos y tu casa puede valer 1,500,000, 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las incongruencias que a veces sucede, pero tampoco es como para culpar a la gente, sino que falta la conciencia, falta la información de un seguro de hogar. Si quieres, podemos comenzar con hogar y cerramos con el de automóvil, que es indispensable para que todos tengan. Ok, adicional al de casa y al del vehículo que dices que lo vamos a dejar hasta el final, ¿a qué otro? Pues mira, hay muchísimos seguros. Hay muchos seguros. Realmente te podría decir que hay seguros de... Vi que hay uno de mascotas que es nuevo, uno que es solo de COVID, pero no es médico, y hay uno que es de educación garantizada. Por ejemplo, ese de educación va muy ligado al seguro de vida. Por eso te decía que en vida tienen muchas variables que puedes hacerlo de manera temporal, totales, que recibes alguna recuperación de tu dinero en caso de no fallecer en un tiempo estipulado, y puedes sacar de escolares, ¿no? Que son muy comunes para decir, si yo fallezco, que garanticen, por ejemplo, los estudios de mí o mis hijos, ¿no? O sea, realmente hay muchos de estos seguros, pero cuando te acercas a investigar y tienes los primeros que estamos hablando, que son como los pilares, los ramos de seguros son vida,
salud o gastos médicos, automóvil y daños. Esos son los 3 pilares de seguros que existen. De ahí te puedes ir yendo y los de vida tienen muchísimos tipos, gastos médicos muchísimos menos, pero está el de AP, por ejemplo, y el de auto, bueno, es muy sencillo, es automóvil, pero también existen muchísimos tipos de seguros. Por ejemplo, en daños, que es un ramo el más extenso de todos, te podría enlistar al menos, no sé, 50 tipos de seguros. O sea, el empresarial, tú aseguras una obra civil de una construcción, aseguras maquinaria, aseguras yates, aseguras lanchas, aseguras muchísimas cosas y todo esto se encuentra dentro del ramo. Por supuesto, estamos dirigiendo esta información de manera más individual, pero sí es importante rescatar de la parte de daños, que se le llama, el seguro de pyme, por ejemplo. Puede haber jóvenes o personas que tienen su negocio y no porque nada más tengas una comercializadora de pintura, por decirlo así, digas, pues ahí estoy andando por la vida sin tener un tipo de seguro, ¿no? Eres susceptible a cualquier tipo de daño. Muy bien, entonces de entrada ya está vida, daños, gastos médicos, de retiro. ¿Qué otro? Hay muchos que creo Ok. que vale la pena mencionar que son más individuales. Ok. Por ejemplo, y lo mencionaba hace rato, el de viajero, que está dentro de los 4 ramos que te mencionaba, está dentro del de gastos médicos. El de viajero es importante y sobre todo ahorita en un mundo tan global y a consecuencia de la pandemia, también ha sido una revolución en ese sentido, porque por ejemplo el COVID no existía y tú en condiciones generales no encuentras si se cubre o no se cubre. Y tú puedes viajar de México a Alemania, tener una enfermedad que no está dentro de las condiciones generales que te pido que leas y las compañías tuvieron un tema importante en definir si se va a cubrir o no. Entonces, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, las entidades de seguros dijeron, hay que atenderlo. El COVID hoy es cubierto en tu póliza de gastos médicos a pesar de que no venga naturalmente una pandemia, ¿no? O una cobertura para COVID, que hoy ya existe, por supuesto. Entonces, el seguro de viajero es importante porque puedes tener una... O sea, me preguntabas al principio, ¿en qué territorio? Bueno, tus gastos médicos te cubren en tu estado y a nivel nacional. Puedes ir a Ciudad de México y también hay niveles hospitalarios que te alcanzan para N cantidad o tipos de hospitales. Pero si viajas al extranjero, tu póliza de gastos médicos tiene un componente que tenga accidentes en el extranjero. Puedes tener la cobertura desde tus gastos médicos. Si tienes un accidente, se te rompe una pierna, está cubierto. Pero hay casos donde tienen padecimientos en el extranjero. Entonces sí vale la pena siempre informarse, investigar, y este seguro de viajero es una opción importante. Ese del seguro del viajero está muy de moda que lo ofrezcan a través de las tarjetas de crédito. Y no es comercial, pero, o sea, antes de decirlo, este comentario, ¿qué es mejor? O sea, contratarlo a través de una tarjeta de crédito que nos las ofrezca o directamente con un agente. Yo me imagino que es por las características de la póliza. Bueno, y aquí ya estoy contestando mi pregunta, No. pero ¿qué nos recomiendas? La recomendación en este caso te puede funcionar a ambas. O sea, realmente es conocer qué te ofrece. Yo te podría decir, y el mercado o el mejor producto que considero que existe en el mercado lo tiene una compañía líder que se llama American Express. Naturalmente tú oyes American Express y la asocias con Travel Protection. O sea, es su seguro emblema. Sí creo que es una póliza muy amplia, de primer nivel, y te ampara y te cubre gran parte de lo que necesites. Si tú, por supuesto, tiene una limitante, tienes que ser en su mayoría tarjeta viente de American Express. Hoy ya existe un portal a través de American Express que puede entrar cualquier persona con una Visa o Mastercard y contratar un seguro de Travel Protection. Eso ya evolucionó en ese sentido. Sí creo que es un muy buen producto y si alguien piensa en un viaje al extranjero, creo que esa podría ser una de las primeras opciones. Sin embargo, hay compañías de seguro que lo ofrecen de manera tradicional. Un seguro de viaje, el más básico, como en cuánto está la póliza. Bueno, ¿es póliza anual o Ese es es por otro evento? tema. Hablando del seguro de American Express, que es un poquito más comercial, existe el annual y existe uno que ellos llaman el single trip. Tú puedes contratarlo por 20 días, por 30 días, por 60 días, ¿no? Dependiendo del tiempo en el que puedas estar expuesto o
en un periodo de viaje, ¿no? Y no tiene que ser naturalmente en una ciudad. Con que tú indiques que vas a estar 30 días fuera de tu ciudad de origen, tienes esta cobertura. Justamente lo que iba a decir hace un momento, que no era comercial, pero justamente lo que dijiste, American Express tiene muy buenos seguros para viaje. Si eres una persona que viaja, yo creo que la anualidad se compensa con este seguro, porque te venden el seguro que tú dices y si tú compras tus boletos de avión con la tarjeta, por default ya está asegurado tu vuelo, si te retrasas, si se pierde el equipaje, y además, si tienes un accidente, o sea, tienes un monto determinado que es bastante amplio, no es de 5 millones, pero por cualquier cosa que te pase en el extranjero, y está en dólares, y tú trabajaste, American fue a tu cliente, así que tú participaste en esas negociaciones. Conocemos bien ese producto y realmente es muy bueno. Mencionas ahorita algo que primero pensamos en el tema de gastos médicos, pero también no perdamos de vista que existen demoras, pérdida de equipaje, muchísimas variables en un vuelo que te pueden afectar y que inclusive te pueden dañar en el tema económico. Muchas veces hay gente que viaja y hace compras importantes, ¿no? O que un vuelo no te cuesta tan barato. Entonces, tener este tipo de garantías siempre es bueno. Por supuesto que no es un seguro que es el título del podcast de lo tienes que tener antes de los 30 años, pero sí es un seguro que se recomienda, sobre todo ahorita en un mundo tan global, vale la pena. Excelente. Existen otros, por ejemplo, de gadgets, ¿no? Que ese tú lo puedes conocer si vas a Apple, compras tu iPhone y te ofrecen un seguro, ¿no? Pero eso sí nos recomiendas comprarlo, la verdad. Sí. Dependiendo de la persona. Sí lo recomiendo, pero también te puedo decir que hay seguros como de hogar que te pueden cubrir ese tipo de daños. Ok. Por menor precio. Entonces, nos vamos con un seguro de hogar en vez de estar comprando seguro individual de cada gadget. Sí, pero dependerá también o sea, sí te lo cubre un seguro de hogar, por supuesto, inclusive el deducible es mucho menor. Si tú compras hoy en Apple un seguro, te cobran a veces 30 o 40% el valor del equipo, ¿no? O del daño que, por supuesto, que tenga. No es malo, porque a lo mejor el tema de la atención que da Apple, que sinceramente yo nunca lo he experimentado, puede ser interesante. El tema de hogar no significa que sea complicado, por el contrario, es muy sencillo reclamar una póliza de hogar, porque algo importante a mencionar, el seguro en muchas ocasiones es de muy buena fe. O sea, yo te creo lo que me dices, ¿no? El seguro es de buena fe, aunque en ocasiones, por supuesto, hay que demostrar la pertenencia del bien, ¿no? A ver, el seguro de hogar me protege el hogar y lo que esté adentro, material y también vidas. Te cubre nada más material. Material, O sea, objeto, ok. O sea, te cubre la construcción en costo, los contenidos. Cuando digo construcción, se le conoce como edificio, contenidos, y adicionales tienes otras coberturas que son importantes. Por ejemplo, cristales, robo, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante en el seguro de hogar? ¿O qué buscas proteger? Es el incendio de tu edificio o de los contenidos, que ese es uno de los riesgos que yo puedo pensar y decirte que son más latentes. Uno piensa el seguro de hogar, pues sí, por si viene un huracán, un temblor. Y sí, por supuesto, es importante tenerlo. O la inundación que hubo hace poco. O hace inundaciones de este tipo, ¿no? Que conocemos casos. Pero el incendio también es muy común, sobre todo en temporadas decembrinas, que existen muchos accidentes por los famosos arbolitos o inclusive por algún vecino que por alguna impericia tire un cigarro y no sabes qué daño pueda generarte. Entonces, el seguro de incendio para edificio y contenidos te cubre la estructura y los contenidos que tenga. No importa si es por desastre natural o provocado. O sea, sí, tienes que tener contratada la cobertura. Tú Oh, hoy, ok, por ejemplo, ok, si te ofrecen un seguro de hogar, te dicen, lo quieres hablando de la península que es del riesgo, lo quieres contra huracán o fenómenos hidrometeorológicos o sin hidrometeorológicos. La diferencia en precio es importante. El riesgo por fenómenos hidrometeorológicos es alto y es bastante penalizado por las compañías de seguros en el sentido de costo. Si tú hoy contratas una póliza y tu suma asegurada de la casa es de entre 1 millón y 3 millones, te puede costar
5, 6, 7 mil pesos. Si le metes fenómenos hidro, se puede ir a 20, 25 mil pesos. Oye, ¿qué pasa si yo tengo un seguro de hogar y con eso de que a la CFE le encanta estar dando subidas de voltaje y que se nos quema, ¿también aplica o eso no? Tienes coberturas como equipo electrónico, te mencionaba robo, cristales o equipo electrónico, lo mencionas bien. Esa es otra de las más usadas. Y es ahí donde yo te mencionaba el tema del celular. Muchas de los beneficios que tiene la cobertura de equipo electrónico, y en hogar se sublimita también equipo móvil, es que te cubre los daños que sufra el equipo electrónico por descargas eléctricas o por rotura, ¿no? Entonces eso viene cubierto. Entonces, el de hogar es tu combo. Tú armas contra qué desastres quieres que te proteja y con base en eso es lo que va a ir costando la póliza. ¿Entendí bien? Y en promedio... Perdón. Es correcto. O sea, tú seleccionas qué coberturas y qué sumas aseguradas. Y en promedio son 20 mil pesos si agarramos la básica más la de daños hidrológicos, que es bastante recomendable debido a que la temporada de huracanes. Sí, totalmente. A ver, yo sí puedo recomendar que tengan contratado esa cobertura. Sin embargo, la experiencia también nos dice que es muy difícil que un huracán tire una casa por completo. Sí pasa. Ahí está decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Yo recomiendo que se contrate, pero también si es un tema, por supuesto, económico, los demás beneficios que te ofrece una póliza de hogar son muy importantes y si no tienes esta cobertura, te da acceso a muchas otras cosas, inclusive asistencias, ¿no? Oye, o sea, cuando se contrata, hay que hacer un inventario de las cosas que tienes en el momento de contratar la póliza y si compras más durante la vigencia, ¿se añaden o cómo manejan las aseguradoras este tema? Porque se les puede meter varios goles. A diferencia de una póliza empresarial, de un negocio, de una empresa, ahí sí debes de tener registro y claridad de qué es lo que estás declarando. O sea, si tu edificio tiene que tener en cierta medida un precio para que tú pagues la prima en función a la suma asegurada. Tus contenidos debes de saber qué tipo de maquinarias tienes dentro de tu empresa, qué tipo de equipo tienes que utilizas en la empresa y puedes tener cierta claridad de cuánto valen los contenidos. En un hogar, naturalmente no es así. ¿Qué beneficios te ofrece el seguro de hogar? Que es a primer riesgo. ¿Qué significa el primer riesgo? No me importa cuánto valga. Tú me dices qué suma asegurada quieres y yo voy a hacer frente hasta esa suma asegurada. Y te voy a cobrar la prima de esa suma asegurada. Por ejemplo, no sé cuánto vale mi construcción, pero yo quiero asegurarme por $1,000,000. Si viene una catástrofe y se cae por completo la casa y se determina que valía $2,000,000, yo te voy a pagar $1,000,000. La diferencia, tú no me la pagaste en prima. Si tú me dices vale $2,000,000 y valía $2,000,000, tú me pagaste una prima por $2,000,000, yo te voy a pagar la suma asegurada de $2,000,000. Perfecto. Más es interesante ese del hogar, la verdad, no, hasta que me lo contaste fue que pues que sabía de la existencia o sea, que se podía asegurar también los bienes como los iPhones y esas cosas. ¿Tú eres iPhone? Sí. ¿No compras Apple Care? No compro Apple Care. ¿Por qué? Porque tienes el de hogar. Uno de hogar. Muy bien. Y buen tip lo que no se va a caer tu casa. Entonces, por eso hay la importancia de asesorarse con un buen asesor de seguros que no nada más esté detrás de su comisión. Y la verdad es que eso está increíble porque también siento que lo que yo publicaba en mis redes sociales no es tanto lo que pagas, sino el hecho de que tú confías en alguien cuando llevas a tu coche a un servicio con tu asesor de seguros, pues que te esté asesorando realmente pues lo que necesitas con base, porque él es el experto en seguros en este caso. Te puedo decir que algo que utilizan mucho los agentes, ya no se vende la marca de las compañías en muchas ocasiones, que por supuesto es importante. Ya venden ellos su propia marca como despacho. Entonces tú vas como cliente del despacho de seguros y le dices, no me importa en qué compañía me la pongas. Si tú decides que es ahí porque tú trabajas ahí y me van a responder, yo confío en ti. Entonces, eso es una parte importante sin tener que ver naturalmente las empresas, sino al despacho. Ok, ¿hay un seguro más que quieras decir o entramos ya al de autos y al de...? Yo creo que el de autos podemos avanzar. Okay. Realmente ya tocamos, si no todos, gran parte de los que son de manera individual, ¿no? Habrá muchísimos otros que
que se puedan explorar. Échate, ¿qué onda con los seguros de auto? Automóvil, que es el más común, ¿no? Es el más común. El que puedo decir que casi todos tienen naturalmente, pero nos damos cuenta de que solo un 30%, lo decíamos, ha asegurado su auto. Muchas veces la gente lo asegura, te mencionaba, y no lo termina de pagar, hace su trámite de las placas y ahí se anda por la vida sin un seguro. ¿Por qué es tan importante el seguro de automóvil? Realmente no te diría si tienes 30. Desde que tengas un automóvil, tienes que tener la responsabilidad de tener un seguro de auto. ¿Por qué? Si bien chocas y tu auto puede terminar perdiéndose, ese es el menor de los escenarios, hablando socialmente, de daño que puedes generar. Por supuesto, en ti, en tu economía es un demérito importante porque puedes perder un vehículo que hemos hablado de y conocemos ahora los valores que tiene. Recomendable asegurarlo. Pero ¿qué puede pasar si tú chocas y no tienes seguro? El daño que le ocasionas al tercero es importante. A la vialidad, que luego nos las cobran como si fueran de primer mundo. Es muchísimo dinero el que realmente se puede generar a consecuencia de un siniestro. Inclusive el daño personal que le puedes hacer a la otra persona, ya que si llega la policía y uno de los dos o alguno no tiene seguro, lo más probable es que, y por cómo funciona aquí en Yucatán, los dos vehículos se van a ir al corralón y a las dos personas las van a detener mientras determinan quién fue el responsable. Al no haber una compañía de seguros que haga frente y responda por alguno de ellos, quien va a tener que determinar esto va a ser un perito y esto puede demorar 24 o 48 horas o más y mientras tanto los vehículos, inclusive las personas, quedan detenidas. En el tema de la póliza de autos, es como una guerra ensangrentada, porque obviamente es la póliza, creo que de seguros más vendida, al menos Sí. aquí. Sí. Hay muchos asesores y muchas compañías que ofrecen y ahí entran varios valores importantes porque como platicamos en las otras categorías, no es, o sea, sí es importante el precio de la póliza a pagar porque pues es una suma importante y no están nada baratas, pero como dijiste en el de gastos médicos mayores me parece, o sea, es importante el porcentaje deducible. Porque no se vayan con la finta, te ofrecen una póliza que son 1,000 pesos más económica al año, pero el deducible, que son 2 puntos, normalmente te dan entre el 5 y el 3, ¿no? Por 2 puntos porcentuales más, si tú sacas las cuentas, a veces son como 50,000 pesos de más que tú tendrías que pagar. Bueno, no me acuerdo, igual estoy inventando, pero yo me acuerdo que una vez en mi coche me ofrecieron una que era como 1,000 pesos más barata y cuando saqué, porque es el porcentaje, el deducible es el porcentaje del valor del auto. Del valor total del vehículo. Del vehículo. Y saqué y eran como casi 50,000 pesos de diferencia. Entonces, por ahorrarte 1,000 pesos, si te llega a pasar algo, bailaste. El tema del deducible en el auto funciona idéntico como en gastos médicos. A menor deducible, mayor prima. A mayor deducible, menor prima. El tema en autos es que el deducible ya está muy estandarizado. Normalmente o lo tradicional es 5% para los daños materiales y 10% para el robo total. Lo puedes bajar a 3%. Te va a costar más la prima del seguro, pero sí puedes llegar a obtener un beneficio. Ahora, te contesto lo mismo que dije en gastos médicos. Puede ser que con ese 5% nunca tengas un siniestro y te vas a haber ahorrado 1,000 pesos o 1,500 pesos y no lo pagaste. O sea, no vas a tener el beneficio de decir, me ahorré esos 2 puntos de deducible. Pero el día que lo necesites, ahí es donde realmente te puedes dar cuenta y es ahí donde necesitas preguntar y tú estar bien en el entendido de que el deducible puede variar y te puede jugar a favor, ¿no? O en contra. No, o en contra, no si no. sabemos, no. Por ejemplo, ¿qué pasa a nivel nacional? El tema del robo, hay estados donde es muy alto. Entonces, ¿qué hacen en muchas ocasiones? En ciudades como Mérida, por ejemplo, el tema del robo, sobre todo en negocios de flotilla, te pueden decir, súbeme a 20% el deducible. De tal forma que le reduces el costo en prima y es muy poco probable que sufras un tema de robo. No así en daño material que todos están expuestos. Por supuesto, hay estados o ciudades donde tienen una severidad o frecuencia más importante y hay una siniestralidad más agresiva, ¿no? Muy bien. Además del deducible, está eso del valor comercial, valor convenido. ¿Qué Es valor importante. Exacto. Es ¿Qué nos importante. recomiendas y qué es cada uno? Bueno, de entrada el valor convenido
Antes hay un valor factura. Existe el valor factura para unidades nuevas. ¿Qué tiene esto de beneficio? Normalmente las compañías, por condiciones generales, los primeros 24 meses de la expedición de tu factura del vehículo te respetan el valor de la factura. Ese es un muy buen beneficio y todas las compañías... Espérate. Forzosamente, si está el vehículo en los primeros 24 meses, ¿se puede tramitar la póliza con valor factura? Sí. ¿Quién lo determina? Las condiciones generales de la póliza de un seguro. Cada aseguradora tiene sus políticas. Sí, y el general es que sean 24 meses. O sea, ese es el general. El valor factura es importante y ya hoy sí te puedo decir que muchas de las personas están muy pendientes de ese tema y por supuesto te sirve, porque no es lo mismo un valor comercial, un valor convenido o un valor factura. El valor factura ya lo platicamos. El valor convenido es lo que costó el coche. Es lo que te costó el coche. O sea, si tienes un accidente y te van a calcular lo que te va a cubrir la póliza, es con base a lo que pagaste tú por el vehículo. El valor factura. Okay. Por eso son 24 meses. A partir del 25 ya existe el valor convenido o el valor comercial. Tradicionalmente existe un valor comercial y conocemos la famosa guía azul, donde te indica el valor de compra y de venta, que es uno mayor que otro, y en función a eso las compañías generan el pago de la pérdida total, que es el escenario donde se pagaría un valor por el vehículo. Después de eso, muchas compañías ya han estado incursionando en el tema del valor convenido. Sí es favorable porque tú desde el principio puedes saber y determinar qué valor te va a dar la compañía en caso de una pérdida total. Recordemos que esto es en caso de tener que pagarte una pérdida total. La pérdida parcial, el único movimiento que genera es un pago de deducible y una reparación del vehículo. Cuando te vas a una pérdida total es ahí donde puedes tener un valor convenido. Desde que contratas la póliza, normalmente en la carátula de la póliza te indica vale 150,000 pesos tu coche, por el 3 o 5% deducible, tú ya sabes cuál es la regla del juego. El valor convenido debe de ser mayor al valor comercial, yo me imagino. Esa es una problemática que padecen algunas, si no es que todas las compañías. Dependerá. No hay tantos vehículos, tantas marcas, tantos modelos que no creo que alguna pueda realmente tener total claridad en los valores de los vehículos. Por ejemplo, puedes salir beneficiado si tienes un valor convenido y un valor comercial resulta ser menor al valor convenido y las compañías te van a pagar un poquito más. También las compañías tienen que cuidar mucho eso porque no les conviene estar pagando valores convenidos muy altos cuando no vale eso a lo mejor el vehículo. El valor comercial que te indica es muy sencillo, vas a la guía, te indica el monto y sobre eso se indemniza y se paga un deducible. ¿Puede llegar a ser mayor el valor comercial que el convenido? Sí, porque depende del análisis que tenga la compañía y el valor que le determine al vehículo. Por eso es importante a lo mejor conocer, si pides un valor convenido, qué suma te da y qué valor comercial puede tener. Entonces, cuando ustedes estén tramitando su póliza con su asesor, pídanles que les presenten las 3 opciones. Sí te pueden dar, el valor factura lo conocemos hasta el alcance. En caso que no sea nuevo, perdón. Y el valor convenido, sí, solo que hay compañías que no tienen el valor convenido en auto individual. Ok. Solamente lo ofrecen a lo mejor en negocio de flotilla, por lo complejo que es determinar el valor. Un valor comercial no es malo, no es una mala póliza, no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que hay que fijarse en otras variables también al contratar un seguro. Lo mencionabas, el deducible, las sumas aseguradas y otras cosas importantes que pasan mucho más que una pérdida total, el tener un daño material. Saber qué red de talleres tiene, red de ajustadores, toda esa estructura que pueda tener una compañía que te dé ese servicio. Ahora, ¿reparar en agencia o en un taller de estos oficiales? Obviamente agencia. Este es un tema muy gracioso y yo que conozco un poco de esta parte, a lo mejor voy a decir algo que le puede sorprender a mucha gente. Por supuesto, en agencia te conviene más y es lo que todos sabemos. Pero déjenme darles una nota que no es que en ocasiones funciona así. Muchas agencias no tienen la capacidad que tienen los talleres especializados en reparación.
Y muchas veces las agencias se apoyan en talleres para hacer la reparación. Entonces, es no sé si decirle un mito, pero el tema de agencias sí es bueno, sí es importante, pero te da las mismas garantías un taller. El taller también es importante evaluar y saber qué talleres tiene la compañía, y ellos normalmente te dan de 2 a 3 opciones de talleres, y ahí la reparación tiene una garantía. Si la agencia pinta mejor porque lo llevas donde lo compraste, te atienden de maravilla, los tiempos a lo mejor pueden ser inclusive un poco mejores, pero también hay escenarios donde las piezas, y es un problema ya de hace mucho tiempo, el tema de piezas. Entonces, no la agencia te garantiza eso. Finalmente, la agencia depende de los mismos jugadores con los que utilizan los talleres para recibir una pieza, ¿no? Entonces, puede ser que una puerta que manden de Alemania te tarde un mes en llegar. Y no importa si es agencia o es taller. A lo mejor te sientes más tranquilo si está en la agencia, pero realmente los tiempos no varían tanto. Es interesante que comentes eso porque justamente yo exijo en mis pólizas que sea reparación de agencia y sí te varía 2,000 a 3,000 pesos. Sí. Y es más que nada la confianza que tú tienes con la agencia, que Sí. últimamente mi agencia me ha defraudado y ahorita la vamos a quemar, pero entonces los talleres especializados pueden ser incluso mejor opción y me abaratan la póliza. ¿Eso es lo que me acabas de decir? Sí. Ok. ¿Qué red de talleres son tus favoritas? Pues hay muchos talleres que trabajan en la zona, podemos mencionar, está el grupo Avimeri que trabaja muy bien, está Eurotech que es muy famoso, y hay muchos otros talleres más pequeños a lo mejor, pero que tienen también una atención muy importante. ¿Qué determina igual la tranquilidad que te pueda dar? Hay compañías que tienen un volumen más importante en algún tipo de talleres y tienen un trato pues un poco privilegiado de alguna manera, ¿no? Entonces, sí depende de cuando contrates la póliza, no va a ser la variable el taller, pero sí saber qué tipo de talleres tiene y que tengan una buena atención en ese taller. Al final del día, la compañía de seguros te tiene que responder sobre tu reparación. Entonces, todas las compañías tienen una persona responsable de dar seguimiento a la reparación de vehículos, y todas en teoría te tienen que dar un buen servicio. Por supuesto, y muchas veces se culpa a las compañías de seguros, pero también los talleres están saturados, las piezas realmente tardan mucho y la reparación pues puede llevar tiempo. Entonces, es importante conocer qué talleres, sí. Es importante saber qué compañía de seguros tener, sí, qué estructura tiene también, pero no es lo único. Hay otras muchas cosas que tienes que observar. Ok, entonces, Avimeri y Eurotech. Sí, son 2 de los que más, podemos decir, traen Los este mejorcitos. movimiento. Mira, a mí me chocó un señor de la tercera edad que manejaba y sí se afectó bastante mi coche. Y mi aseguradora, que en ese entonces era HDI, que justamente la cambié porque mi agente me recomendó otra. Confiando en la gente, me cambié lo que tú me sabes. Pero bueno, HDI me mandó a Eurotech. La verdad es que bastante rápido, me tardó 3 semanas. Yo tenía una experiencia con una que está en Chiburna, que no me acuerdo cómo se llama, pésimo servicio, pero con Eurotech fueron 3 semanas y la verdad es que siempre hubo un seguimiento. Me hablaban puntualmente y me decían, su coche está en esta fase, tiene esto, se le va a hacer esto, Buenísimo. Me avisan, ya está listo. Y ahí fue donde derraparon, porque lo fui a buscar. Mi coche es negro, los asientos son negros. Me devolvieron el vehículo blanco, tanto por afuera como por adentro. El de afuera se lava, pero los asientos, ahorita es un problema buscar quien te lave los asientos. Es costoso, además. Y costoso. Y yo me quedé, no, pero te hacen firmar unos documentos. Antes de que te entreguen, me dieron unos, así de que firma de conformidad, de que todo está perfecto. Yo les dije, primero no el coche y vamos a revisar qué le hicieron. Entonces fuimos, lo revisé y le dije, óyeme, ¿por qué está esto? No, si quieren se lo lavamos, pero se lo entregaría. Era viernes hasta el lunes. Y dije, no me urge, dénmelo ahorita. No importa, yo luego lo mando a lavar o veo con el HDI que me devuelvan una parte o qué sé yo. No quise firmar los documentos porque te hacen firmar de conformidad. Y me dijo, es que si no lo firmas no te podemos entregar. Y ahí hubo una discusión bastante candente y les terminé firmando, pero firmo de recibido bajo y te escribí las condiciones que tenían, las firmé.
Me quité, fui al HDI y hablé con el director y me dijo, me apoyó mi agente, una cita con él, no me querían atender, me atendieron y lo vieron y solo me dijeron, no, es que el taller se tiene que hacer responsable. Vamos la próxima semana para que te lo da. Dije, después de la discusión, ¿qué tal si no me quitan una pieza y me roban o me dejan peor? Entonces, la verdad, Eurotech, yo no lo recomiendo por eso. Pero debo de reconocer que la verdad el coche quedó muy bien. Quedó destrozado el vehículo y quedó como nuevo. No tuvo, ya lo vendí, no tuvo la verdad no tuvo ningún, saliendo del Eurotech, lo mandé a lavar y lo llevé a la Kia y le dije, revísame todo a ver que no me vayan a robar. Y la verdad, ninguna queja. Pero aguas con los asientos. Sí, es un tema que, por ejemplo, como en las compañías de seguro, cada quien tiene una experiencia y definitivamente no hay compañía que no se equivoque, no va a haber taller en el que no haga un mal servicio o no va a haber personas que no fallen, ¿no? Yo te mencioné un par, hay muchos talleres, esa investigación, si bien no la quieres hacer mucho a detalle, muy minuciosa porque la vida corre, ¿no? Pero sí el agente de seguro es clave. Yo te puedo decir que si él te está detrás de ti para apoyarte, seguramente va a poder resolver el tema. No siempre como uno espera, no vas a poder conseguir que el taller te lave en ese momento los interiores porque tiene una fila de 20 coches más que reparar, ¿no? Te dan alternativas, déjamelo el fin de semana y luego te lo entrego, ¿no? Y ahí ya dependerá de cada uno de nosotros, pero en general las compañías de seguros te deberán de atender bien y si tienes el respaldo de un agente, te refuerza mucho más cualquier tipo de reclamación. Muy bien. Hemos hablado de las pólizas, las básicas que nos recomiendas tener ahorita, antes de los 30, sobre todo por la de gastos médicos. La de hogar, pues yo no sé si antes de los 30 alguien ya compró su casa, normalmente rentan, etcétera, en lo que construyen, o qué sé yo, la sacan, etcétera. Y estábamos hablando a principios del podcast de la poca cultura que hay en México para comprar pólizas. Pero yo creo que tampoco, o sea, sí, porque no, culturalmente creo que no le damos la importancia que tienen las pólizas, pero también hay un tema económico. Solo en la de gastos médicos mayores, la de hogar, la de vida y la de auto, suma 42,000 pesos al año. O sea, si la pagas de contado, pues bueno, imagínate cuánto ingreso debes de tener para poder pagar. Si las pagas a meses sin intereses que te dicen, pero sí te cobran intereses, porque dije, las quiero de contado, el mismo precio, y esas de interés, no, un poco más. Entonces, eso no con intereses, pero bueno, eso es otro tema. Lo divides entre dos y son 3,500 pesos. Y estamos hablando que al menos en Yucatán el salario promedio de alguien que acaba de egresar y está en sus primeros años laborales no son más de 15,000 pesos. Sí. Entonces tú imagínate, 15,000 pesos al mes, entre dos son 7,500 pesos a la quincena, menos 3,500, te quedan 4,000. Más tu gasolina, son como 4,000 pesos al mes, porque cada tanque se llena con 900 pesos y te echas un tanque mínimo a la semana, en promedio. ¿Con qué dinero, Cacho? ¿Qué trabajo o con qué quincena vamos a encontrar todas estas pólizas que nos acabas de recomendar? Definitivamente es un tema, ¿no? O sea, mi recomendación es tener la mayor cantidad de seguros posibles. Por supuesto, que tengas forma de poderlos pagar, ¿no? Ese es un tema que a lo mejor yo no soy experto en poderte decir si el salario mínimo o el ingreso en México es muy bueno, pero sí te puedo decir que estas pólizas puede ser peor el demérito que tengas económico de no tenerlas. Hablábamos de gastos médicos, puede haber un siniestro, por más sencillo hoy los hospitales cobran mucho dinero. El seguro de automóvil, el daño que le puedas hacer a un tercero, quitémonos el daño de tu vehículo, es importante. Y las que yo mencionaba como accesorias pero relevantes, la de ahorro, que es importante. Y bueno, por supuesto la de hogar que mencionábamos no es debido a muerte, pero si aseguras tu auto no vas a asegurar tu casa. Yo sé que todos nos podemos poner ahorita en un dilema, es decir, no me va a alcanzar pagar 5 o 7 mil pesos mensuales de seguros para tener todo, ¿no? Es un tema complicado. Cada uno tendrá que evaluar y yo sí recomendaría poder determinar un monto mensual para atender el tema de seguros. Justamente lo que dices, ¿no? Yo hice este comentario porque creo que también la gente no está consciente
de lo que cuesta la vida, sobre todo las generaciones nuevas, las que recién egresan, los que están iniciando su vida laboral, los jóvenes, y normalmente casi a los 30 tú te empiezas a sacar la cuenta de cuánto cuesta la vida, obviamente contratando con todo eso que es básico, o sea, bueno, que es lo ideal. Sí. Y yo creo que mientras, como decía Maru Medina, la de Cookies, en uno de sus podcasts, comparto la idea que ella comenta que los jóvenes deben de empezar a trabajar, pues más jóvenes, no necesariamente a los 18 o cuando egresen a licenciatura. Y si se pueden salir de casa de sus papás lo más jóvenes posibles, esto les ayudaría a dimensionar pues los gastos reales de una vida y con esto darse cuenta que un salario mensual de 10,000 pesos o de 15,000 pesos no da para cubrir este tipo de necesidades que son las ideales. Por supuesto que, digo, a lo mejor no quiero que me malinterpreten ni que me odien, pero bueno, que me odien si quieren, no me importa, pero, o sea, tú puedes vivir con 10,000 o 15,000 pesos mensuales, o sea, y creo que es un salario elevado para la gran mayoría de la población de este país. Pero ya si tienes tu coche, si vas a comprar tu casa o la vas a construir, y tienes, o sea, el darse cuenta de lo que cuesta la vida también ayuda o va a permitir, como ella decía, a exigir mejores salarios a los empleadores. Sí, sin duda, y es un tema que tendría que obligar a la sociedad, a los políticos a generar algo mejor. Pero yo sí te quiero mencionar algo. Ahorita me decías, no me va a alcanzar con lo que gano para tener esto. Si tú tienes un vehículo, desde antes de comprarlo tienes que considerar el costo del seguro. Si no, no lo compres. Como decías, no quiero que me odien, o sí, pero es que hay que ser racional. Si vas a comprar un auto, piensa que no nada más es los 300,000 pesos que cuesta el auto, sino los 7,000 pesos anuales que vas a tener que pagar por N cantidad de tiempo que lo tengas. Si vas a comprar una casa, lo mismo. Si quieres pertenecer y mantener un estilo de vida, yo sí te puedo decir que una póliza de gastos médicos, a pesar de que puede resultar costosa, te puede liberar de un problema del que no vas a salir ni viviendo 5 vidas más. ¿Me explico? Claro. Oye, y justamente esta que dijiste, los puntos de los vehículos es muy importante. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué ahorita en pandemia o por qué a veces la póliza de un auto sube aunque no tuviste siniestros? La respuesta es muy sencilla y a veces es difícil de entender como usuario porque las refacciones de vehículos incrementan a veces un 20 o 30% anual el costo. Tú vas a decir, pero yo no choqué. Las compañías de seguros, a pesar de que han hecho muchos esfuerzos de tratar de mantener la prima, hoy muchas compañías, si no tienes siniestro, te mantienen la prima, inclusive algunas te dan un descuento, ¿no? Pero las compañías no pueden ver el uno a uno porque no les daría la vida. Realmente ellos lo ven a nivel todos mis vehículos asegurados y voy a suponer y sobre esto generar una nueva tarifa con un costo que me permita a mí la inflación de piezas, el incremento de salarios, o sea, todo lo que conlleva mantener la estructura tiene que aumentar. Pero sí es importante decir que hoy ya hay compañías que sí tanto te pueden penalizar como te pueden triunfar el no tener un siniestro con el precio. Muy bien, aquí en la revista Forbes publicó una lista de aseguradoras que resuelven más a favor del usuario por ramo. Las vamos a enunciar. Esta es información que se descargó hoy directo en forbes.com.mx. En el ramo de seguro de auto, las primeras que voy a enunciar son las que más resuelven a favor. Las últimas de la lista son las menores, pero hay más, entonces también son como que de las buenas, creo. Seguro de auto, número 1, Banorte. Seguro, número 2, Afirme. Número 3, HDI Seguros. Número 4, Chup México. O Chop, no sé en qué idioma está. Grupo 5, Grupo Nacional Provincial. Luego Qualitas. Seguro de vida, Inbursa, MetLife, Citibanamex, HSBC, Argos y Seguros Monterrey. Seguro de gastos médicos mayores, Citibanamex número 1, AXA número 2, Zurich, Santander número 3, Chop México número 4, seguido por último, Mapfre. Tú trabajaste en varias de estas. Sí, y ahorita vi que hacías una cara como de... ¿El Chop? No, como en alguna de decir, le resuelve a favor. Tú pensarías que, oye, pues yo he tenido 1000 problemas con ellos, ¿no? Algo que igual podría ser
un tema importante en esta lista. No estoy diciendo que es regla. Es bueno que resuelvan a favor del cliente, sin duda. Pero también a lo mejor es bueno que ni siquiera estés ahí. O sea, para llegar a esa instancia es porque no lo pudiste resolver desde un trato de primera línea. Entonces, no necesariamente es una estadística muy buena. Y hay que reconocerla y hay que tomar decisiones con base en información. Siempre lo considero así. Pero para que una compañía esté resolviendo en una instancia superior es porque no lo logró resolver a lo mejor en una instancia primera. Entonces, nada más hay que explorar. O sea, lo que yo quiero llegar con este mensaje es no porque compañía A o B, sin mencionar algunas porque no tengo la certeza de que sea así, pero no porque resuelvan a favor quiere decir que eso es 100% bueno. Quiere decir que a lo mejor no tuvo la capacidad de resolverlo en la primera línea y tienes que llegar a una instancia de 30, 60 días de irte a un juicio para que resuelvan a tu favor. Entonces, sí sirve la información, pero sigue siendo todo a un criterio y a un análisis en previo. Y tomando en consideración lo que acabas de mencionar, no por no aparecer en esta lista significa que eres mala. Igual y no apareces porque te resolviste y no te tuvieron que ir a la Conducef. Es correcto. Exactamente. Eso. Muy bien, Cacho. Pues la verdad es que es súper interesante. Nos dice todas las herramientas para poder evaluar entre una póliza y otro y platicarlo con nuestro asesor. Tú estás solo trabajando en la firme. Si alguien necesita su asesoría, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, yo soy un funcionario para una compañía. No ejerzo la parte de agentes. Conozco perfectamente cómo funciona. Si alguien quisiera tener un contacto, por supuesto, se pueden acercar a ti, les puedes pasar mi contacto y yo con gusto tengo una lista importante de agentes en el estado, por decirlo de alguna manera, inclusive nacional, que les pueden apoyar con una asesoría. Eso es lo que yo les puedo recomendar. Pueden, por supuesto, acercarse a ti, ¿no? Creo que la gente te tiene esa confianza y les podemos garantizar que se les daría una asesoría importante de cualquier cobertura con cualquier compañía. Excelente, pues te agradezco el tiempo, el haber venido aquí a platicar hora y media casi, y pues esta es tu casa y cuando quieras volver a hablar de algo financiero, aquí te esperamos. Siempre seguramente va a haber más información que poder platicar. Te agradezco, Glory, la pasé muy bien, estuvo muy padre y espero que pueda seguir servirle a la gente y cualquier duda que te llegue la podemos ver. Excelente, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Indomable. Hasta pronto.